¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos pueden ver la presentación? ¿Sí, no? Bien. Muy buenos días, alumnos de tercer año de secundaria. El día de hoy nosotros estamos en la sesión 3 del curso de Economía. El que les habla es el profesor José Ávila. Anteriormente conversamos acerca de las necesidades. Y bueno, llegamos a ciertas conclusiones. Una de ellas es que las necesidades vendrían a ser sensaciones, malestares que nosotros, bueno, pues vamos a padecer cuando algo nos hace falta. Y es que vivimos expuestos, vivimos, ¿no? El día a día, como seres vivientes, eh, involucrados en este tema, ¿no? Involucrados en el tema de que siempre estamos necesitando algo o siempre estamos, pues, de una manera u otra teniendo una apetencia. Sin embargo, el hombre enfrenta, pues, también esa oportunidad de poder superar sus necesidades y básicamente las necesidades económicas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, según lo que conversamos en la clase anterior, cuál sería la diferencia entre una necesidad económica y una necesidad no económica? A ver, ¿se me escuchó? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? A ver, micrófono abierto. ¿Quién quiere participar? Por el momento es micrófono abierto. Ya de ahí yo empiezo a llamar, ¿no? Uno por uno. La diferencia entre una necesidad económica y no económica. ¿En qué radica? ¿En qué radica? A ver, chicos, ¿quién quiere participar? ¿Quién se quiere ganar su primera participación? Yo voy a hacer la primera participación para entrarlos, para hacerlos ganar confianza. Una necesidad es económica porque el recurso que se usa para saciarla es un recurso limitado, o sea, es un recurso escaso. Y por su grado de escasez, por su cantidad finita, entonces el hombre tiene que conseguirlo. No está a disposición, no es algo libre, no es algo que la naturaleza nos lo brinde y nosotros simplemente lo cogemos, sino es algo donde el hombre interviene para su creación y por ende es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una necesidad económica. Por ejemplo, los alimentos son necesidades económicas, porque el recurso que nosotros vamos a ver es un recurso económico, tomando en cuenta el grado de escasez. O sea, nosotros nos enfocamos estamos en economía, así que nos enfocamos en el problema económico, y el problema económico es la escasez. En función a eso, los recursos que sean escasos y por consiguiente necesarios, hacen razón de necesidades económicas. Pregunta, respirar, el aire, ¿es una necesidad económica? No, Respirar aire, ¿será una no, necesidad económica? no. No. Muy bien. ¿Por qué? Porque, Profesor, sumamente porque, sencillo. porque al Escúchate. menos en el presente no gastamos dinero para respirar aire. Quién sabe ya en el futuro, pero Porque, ahorita no, no. claro, porque el recurso, la acción de respirar es una necesidad, pero el recurso que usamos para saciar dicha necesidad no es económico, es abundante. Entonces, la necesidad de respirar no es económica. Y también, por consiguiente, el hombre no implica un esfuerzo, no implica una serie de gestiones o una serie de combinaciones para conseguir precisamente este recurso. No, no hay empresas que creen aire, por ejemplo. No, no hay producciones sobre aire, ¿no? Entonces, así distinguimos una necesidad económica de no económica. Ahora, nosotros también entendemos que las necesidades atraviesan un proceso de satisfacción, ¿no? Lo vimos la semana anterior. Si ya sé que la necesidad es económica y ya sé que hay intervención humana para conseguir el recurso que se necesita, entonces voy a hablar de 4 etapas que se deben seguir para saciar una necesidad económica. La necesidad, ¿no? El deseo, el esfuerzo y la satisfacción, ¿no? Necesidad, deseo, esfuerzo y satisfacción. ¿Cuál de estas 4 etapas es el objeto de estudio de la ciencia económica? ¿Cuál de estas 4 es la etapa que permite concretar, ¿no? Los recursos que el hombre necesita? Son 4, ¿no? Necesidad, deseo, esfuerzo y satisfacción. ¿Cuál
¿Cuál de estas cuatro es lo que la economía concentra, no todo su estudio? Necesidad. A ver, me dicen por ahí la necesidad, ¿qué dice el resto? ¿Cuál era el objeto de estudio de la ciencia económica? El objeto de estudio de la ciencia económica eran las actividades económicas. ¿Y qué cosas son las actividades económicas? Son esfuerzos realizados por el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades, como por ejemplo creando cosas. Entonces, si el profesor me dice que son cuatro etapas, necesidad, deseo, esfuerzo y satisfacción, y me hace referencia de que una de ellas es el objeto de la economía, o sea, es lo que estudia la economía, entonces yo indudablemente voy a decir que es la etapa del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo humano o la actividad económica es el objeto de estudio de la ciencia económica. ¿Hacia dónde quiere llegar con ello? A la satisfacción. O sea, ¿qué se produce estudiando todo esto? Bueno, pues se produce la satisfacción de las personas. Entonces, estos son puntos de los temas, de los dos temas anteriores, ¿ya? Y deben quedar bastante bien marcados porque vamos a seguir avanzando y si no quedamos en ese punto, vamos a tener dificultades, alumnos de nivel 3, ¿ya? Así que, por favor, hay que ponerse las pilas y no dejar de lado los conceptos básicos para los siguientes temas. En el día de hoy trabajamos los bienes y los servicios, ¿no? Hablamos acerca de los recursos precisamente, ¿no? Que permiten saciar esas necesidades. Por el caso de los bienes, nosotros tendríamos pues un conjunto de recursos y por el caso de servicios tendríamos un conjunto de acciones. Me dicen, los bienes y los servicios son los productos más básicos de un sistema económico, claro, porque prácticamente desde ahí es que se logra la satisfacción. Entonces, son los productos o los elementos más básicos de un sistema económico, que se componen de elementos consumibles, tangibles, como el caso de los bienes, o de tareas que los individuos pueden desempeñar a favor de terceros, como el caso de los servicios. Repito, se puede tratar de elementos consumibles, tangibles. Consumibles significa que se pueden usar, que se van a consumir, y tangibles tiene que ver con poder tocarlos. Y por el otro lado, a través de las acciones que emprenden terceras personas, o sea, que realizan otros, en favor nuestro. Y a eso le vamos a llamar servicio, ¿no? Entonces, podemos decir que los bienes y los servicios tienen en común la capacidad de ser o de satisfacer necesidades, ¿no? Ahí está. Las necesidades económicas se satisfacen con bienes y servicios. Para obtenerlos, generalmente hay que realizar algún tipo de esfuerzo. Si notamos bien esta presentación, sobre todo en lo último que ha aparecido, me dicen que las necesidades económicas, o sea, que ya está distinguiendo. Ya no estamos hablando de las necesidades fisiológicas o las necesidades no naturales, sino estamos hablando de las necesidades económicas, puesto que los recursos que se van a obtener, ya sean bienes o servicios, son recursos limitados, son recursos que se presentan en cantidades finitas, son recursos que el hombre tiene que realizar o tiene que procesar para poder aprovechar. ¿Entendido? Entonces, esos son los bienes y los servicios. Obviamente, nos enfocamos en primer lugar en los bienes. ¿Qué son los bienes? Bueno, es todo aquello que permite, todo aquello material, es todo aquello que nos rodea y que permite satisfacer una necesidad. Recuerda que estamos hablando en función a las necesidades económicas, ¿no? Porque dicen, un bien es todo objeto que sirve para en el mercado. Claro, porque producto de su creación, ¿no? Producto de su transformación, el hombre va a poder acceder a ellos, ¿no? El hombre va a poder tener esa posibilidad de formar parte, de tenerlos a su alrededor y de poder usarlos sobre todo. Sin embargo, el esfuerzo que realiza el hombre, ¿ya? Por conseguirlos, le permite o le da la facultad al hombre mismo de poder darle un grado de valor, ¿no? O sea, le da un nivel de valor, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como precio. Por lo tanto, los bienes, sobre todo que satisfacen necesidades económicas, van a tener un precio que se va a denotar o que se va a conocer en los mercados. Dice, son aquellos que se adquieren en el mercado por expresión de su grado de escasez, por la cantidad limitada que poseen, o del costo o sacrificio que es necesario soportar para obtenerlo. Claro, no es que un bien se obtenga de forma inmediata, sino que los bienes que el hombre va a crear son bienes que meritan esfuerzo, son bienes que meritan sacrificio,
son bienes que involucran la suma de recursos. Por ejemplo, las prendas de vestir que nosotros poseemos es una suma de esfuerzos, ¿no? Es la participación de aquel que cultivó el campo y tuvo el algodón, la participación de aquel que convirtió el algodón en hilos, es la participación de aquel que convirtió los hilos en tela y de aquel que compró las telas, las confeccionó y obviamente tenemos prendas de vestir. Entonces, en cada paso para conseguir este producto hay una serie de esfuerzos, pero también hay una serie de costos, que son los desembolsos que se requieren hacer para poder obtener este producto que nosotros llamamos prenda de vestir, que es un producto final. ¿Ya? Ahora, la primera clasificación que vamos a hacer sobre los bienes va a estar basada en el concepto de escasez. O sea, para nosotros los bienes son todos aquellos que nos rodean. Sin embargo, vamos a ver que los bienes también pueden darse pues en su creación por parte de la naturaleza. La naturaleza también los puede crear, la naturaleza también nos lo pueden presentar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que los bienes se clasifican en dos tipos con el criterio de escasez. Tomamos en cuenta su cantidad y decimos, hay bienes que son abundantes, hay bienes que son infinitos, hay bienes que se presentan en cantidades bondadosas. Y hay un grupo de bienes que no, que son limitados, que se tienen que procesar o se tienen que hacer para poder obtenerlos. Entonces, en función al grado de escasez, en función, ¿no?, a la limitación que puedan tener, los bienes se pueden clasificar de dos maneras, como bienes libres y como bienes económicos. ¿Qué es un bien libre? A ver, vamos a pedir la participación de Quispe Casaguamán. Quispe Casaguamán, enciende tu micrófono, por favor. ¿Sí? Quispe. A ver, se escucha, ¿no? Quispe, escucha, no puedes hablar en este momento. Entonces, a ver, vamos con una dama. Milagros, Milagros Alta. ¿Sí? ¿Puedes hablar? Milagritos. Milagros Alcal. Atúncar. ¿Escuchas? A ver. Entonces, no puede hablar. Todos no pueden. ¿Qué pasó? Por otro lado, Yasmín. Yasmín, me dices, ¿puedes participar? ¿O también estás con el micrófono limitado? Sí, profesor, sí puedo participar. Ok, Yasmín, muchas gracias. Yasmín, ¿podrías leer donde dice bienes libres de manera pausada, por favor? ¿Te escuchamos? No son producidos por el hombre, se encuentran en la naturaleza. No tienen el valor de cambio, no tienen precio, tienen valor de uso, tienen utilidad, son abundantes. Ejemplo, aire, bosques. Muy bien, señorita Yasmín, muchas gracias. Sí, es verdad como es, sí, como su compañera lo acaba de mencionar, ¿no? Me dicen que son producidos, no son producidos por el hombre, puesto que la naturaleza se va a encargar de su producción, no tienen valor de cambio, es decir, no se comercian, no se transfieren, no se enajenan, no hay ninguna transacción comercial sobre ellos, puesto que precisamente por ser abundantes van a carecer de ese valor. Tienen valor de uso, significa que a pesar de ser infinitos, a pesar de ser creados por la naturaleza, a pesar de no tener precio, sí van a tener utilidad y obviamente todo esto es abundante, ¿no? El ejemplo sería, como dice su compañera, el aire y los bosques. El aire producido por la naturaleza, el aire no se compra, no se vende, el aire sirve para vivir porque lo respiramos, entonces es un bien de tipo libre. Muy bien, muchas gracias, señorita. A ver, Adriano, Romero,
Mario Adriano Romero. Escucho. Pues, por favor, el segundo cuadro. Mario Adriano. Mm, ya. Patrick, Dylan, Mauricio. El Sí, segundo profesor. cuadro, por favor. Por favor, el segundo cuadro, hijita. Gracias por contestar. Bienes económicos son producidos por el hombre. Tienen valor en cambio, precio en el mercado. Tienen valor en uso, utilidad. Son escasos, ejemplo, autos, minerales, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Patrick. Sí, son producidos por el hombre. Como se les llama bienes económicos, hay que tomar en cuenta que están ligados al problema económico, que es la escasez. Entonces, por ende, la naturaleza no los proporciona, sino el hombre tiene que hacer esfuerzos para poder conseguir. Me dicen que el esfuerzo que amerita el hombre, los sacrificios, las oportunidades que va a tomar en cuenta y los costos, hacen que este producto o este bien tenga valor, tenga precio en el mercado. Se le llama valor de cambio. Tienen valor de uso, claro. Se sobreentiende que al ser de por sí un bien, ya tiene utilidad, ¿no? Ya tiene la capacidad que al ser usado pueda saciar una necesidad. Y obviamente todo se engloba, porque estamos en el criterio de la escasez, entonces en que son escasos. Ejemplo, claro que nos ponen dos ejemplos de los tantísimos que pueden haber, ¿no? El auto, por ejemplo, los autos son ejemplos de bienes económicos, son creados por el hombre, tienen precio, se usan para el transporte, son limitados. Los minerales extraídos. Extraídos significan que los han sacado de su medio. Creados por el hombre, ¿no? Han sido obtenidos por el hombre, tienen valor de cambio, se negocian los minerales, incluso hay un mercado bastante grande y bastante atractivo acerca de la venta de minerales. Tienen valor de uso, se utilizan para diferentes procesos y son escasos, ¿no? O sea, a pesar de que la naturaleza, en su hábitat normal, lo pueda, o en su medio natural, lo pueda ofrecer, el hombre, la extracción que realiza el hombre, ¿no? Limita precisamente este mineral. O sea, está en función a lo que se extrae y lo que se va a procesar. Entonces es un bien económico. Nosotros nos vamos a concentrar en la clasificación de bienes económicos y no la de libres, puesto que nosotros estamos estudiando economía, ¿no? Y la economía tiene que ver con hace una apreciación en la parte inferior, dice la teoría del valor de uso y valor de cambio, fue planteada por Adam Smith, ¿no? Fue planteada por Adam Smith en su momento, ¿no? Con riqueza de las naciones, por ejemplo. Sin embargo, estos aportes no fueron propiamente de Adam Smith, no fueron de un pensador mucho más activo que Adam Smith. ¿Quién fue este? Aristóteles. Aristóteles ya había hecho una clasificación y una explicación de lo que era el valor de uso y valor de cambio. El valor de uso producía bienestar, eso decía, por eso el tema de bien. Y el valor de cambio intervenía en el intercambio, ¿no? Pues en las operaciones de trueque, por ejemplo. Entonces, desde ahí es que ya se va dando ciertas nociones de lo que es la utilidad, ¿no? El valor objetivo, subjetivo, y luego el valor de cambio, que es el valor de mercado, el valor de comercio, ¿ya? Entonces, hay un pensador más antiguo que Adam Smith, no es solamente Adam Smith el que brinda esos aportes, sin embargo, bueno, se hace referencia también por los escritos que tiene Adam Smith. Vámonos a la clasificación de bienes, ¿no? De bienes económicos. Bueno, aquí estamos hablando, estamos viendo, ¿no? Bienes económicos por un lado, creados por el hombre, y bienes libres por otro, ¿no? Creados por la naturaleza. No el sol, sino los rayos solares. No hay que pensar que es el sol, sino los rayos solares que se emiten. Nos abocamos a la clasificación de los bienes económicos porque esto es lo que nos interesa y tenemos diferentes criterios para su clasificación, ¿no? Por ejemplo, según el destino o la función que cumple dicho bien. Ya sea que lo uses de una manera u otra, al final hablamos de lo mismo. Según el destino, o sea, según a dónde va a ir a parar el bien, estos pueden ser bienes de capital o pueden ser bienes de consumo. ¿Qué es un bien de capital? Es un bien que se usa para crear otros bienes.
O sea, bien usado para crear otros bienes. Ejemplo de esto, las maquinarias. Por excelencia, las maquinarias, las herramientas, los instrumentos, los equipos son usados y básicamente en las empresas con el ánimo de crear bienes. Por ejemplo, tenemos ahí un tractor. Entonces, ese tractor será usado, ¿no? En una producción, será usado en una producción agrícola. ¿Con qué intención? Con la de obtener productos agrícolas, productos de la tierra. El tractor sirve para, bueno, pues, trabajar la tierra, para cargar cosas, ¿no? ¿No? Entonces, este bien sirve para crear otros bienes. En cambio, tenemos a los bienes que su destino o su función es ser consumidos y se les llama bienes de consumo. ¿Quiénes utilizan estos bienes de consumo? Lo utilizan las familias. A tu alrededor estás, ¿no? Rodeado de bienes de consumo. Los muebles, las prendas de vestir, los alimentos, ¿no? Los electrodomésticos, entre otros, son bienes de consumo. Normalmente por eso es que a las familias se les llama consumidoras, porque precisamente están a la vanguardia del uso de este tipo de bienes. ¿Estamos? Algo que quería mencionar es lo siguiente. Con referente a los bienes de capital. Los bienes de capital son usados para poder crear otros bienes, pero tienen una característica también muy especial los bienes de capital, que a medida que se van usando, bueno, pues obviamente se van desgastando, ¿no? Van perdiendo su capacidad física, ¿no? Sus propiedades en sí, para seguir produciendo estos bienes. Entonces se puede decir que los bienes de capital sufren un desgaste. En el proceso de creación de otros bienes van a sufrir un desgaste. Ese desgaste tiene un nombre, se le llama depreciación. ¿Ya? El desgaste de los bienes de capital es conocido con el nombre de depreciación. ¿Ya? Solo para hacer la referencia. Por el lado, ¿no? B, tenemos según la relación con otros bienes. La relación es la conexión que puede haber o la desconexión que puede haber con un bien. ¿Entendido? Podemos decir que la relación de conexión es cuando los bienes se usan juntos, se necesitan, ¿no? Uno con otro, se necesitan juntar. En cambio, la relación de sustitución o de reemplazo es cuando yo uso uno, pero inmediatamente descarto el usar otro. O sea, si uso B, entonces ya no voy a usar A. Y uso A, ya no voy a usar B. Eso quiere decir que se sustituyen entre sí, ¿no? Se reemplazan, ¿correcto? Son rivales, ¿no? Pelean por lo mismo, pelean por ser usados o pelean por cumplir una función que es satisfacer. Pero el uso de uno implica el descarte del otro. Entonces, en función a esa relación podemos tener a los bienes sustitutos, que también se les conoce como bienes sucedáneos, o les llaman bienes rivales. ¿Ya? Recuerda que estamos en bienes económicos, son rivales. En cambio, los bienes que se juntan para cumplir una misma función, o sea, satisfacer una necesidad, se les llama bienes complementarios o bienes conexos. Por eso es que de ahí viene, ¿no? La famosa frase que dice, tú eres mi complemento. Significa que tú eres mi mitad, ¿no? Tú eres la otra parte que al sumarse con uno, pues nos cumplimos una función, tenemos una tarea o somos un todo. ¿Estamos? Ejemplo de bienes sustitutos. Por ejemplo, tenemos el tema de las carnes, ¿no? La carne de pollo, la carne de pescado, la carne de res. Si se consume de uno, entonces se deja de consumir del otro, ¿no? Si, por ejemplo, dice aquí X, aumenta el consumo de pollo, aumenta el consumo de pollo, entonces implica, quiere decir, ¿no? Como consecuencia, disminuye el consumo de pescado. Ahora, ¿por qué puede consumirse más pollo? Porque el precio del pollo de repente se ha reducido. Entonces, al reducirse el precio de un sustituto, el otro, ¿no? El otro, al disminuir el precio de un sustituto, el otro automáticamente disminuye también su consumo. Claro, porque si la gente ve, las personas ven que el precio del pollo está más cómodo, compran más pollo y por lo tanto descartan la posibilidad de consumir, ¿no? El sustituto que en este caso sería el pescado. Nada le pasó al precio del pescado, nada le pasó al valor del pescado, sino que se vio afectada por el valor de su sustituto. ¿Eh? Entonces, el precio del sustituto se reduce, el consumo del otro disminuye.
Si el precio de este sustituto aumenta, entonces las personas dejarán de consumir este producto y pasarán a comer pescado. Entonces el consumo del otro aumenta. Es decir, van en proporciones o en relaciones directas, ¿no? ¿Entendido? Porque estamos relacionando estos productos. Ahora, los bienes complementarios son bienes que se consumen conjuntamente. Por ejemplo, si una persona va a preparar un plato, indudablemente le va a echar papas. ¿Sí o no? Por ejemplo, el arroz con pollo va con papas, ¿no? Te compras tu pollo a la brasa, va con papas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el consumo de uno implica el consumo del otro. Si las personas consumen más arroz con pollo, entonces estarán dispuestos a comprar más papa para acompañarlo en sus platos. Si las personas consumen más pollo a la brasa, entonces el consumo de papas aumentará porque en el pollo a la brasa se sirven papas. ¿Me entienden? Entonces el consumo de uno aumenta, el consumo del otro, del complementario, también aumenta. Si el consumo de un complementario disminuye, entonces el consumo de su complementario disminuye. Si el pollo a la brasa aumenta su precio, entonces las personas lo comprarán menos. Y a la par, el consumo de papas fritas también, ¿no? El consumo de papas va a disminuir. ¿Sí? Entonces, en el sustituto son rivales, son en relación, si te darás cuenta, no inversa. El aumento de un sustituto implica la disminución del otro. En cambio, aquí, el aumento de un complementario implica su aumento, el aumento de su complementario, el aumento de un producto con su complementario. ¿Hasta aquí se ha entendido? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces podemos preguntar. A ver. Vamos a ver si es verdad. Tanta belleza. Rodrigo Centeno. Rodrigo, por si acaso esto lo estoy anotando. ¿Eh? Yo estoy anotando a quién a quién llamo, a quién me contesta, a quién no me contesta, ¿no? Y también por ahí me dicen, profesor, mi micrófono está mal logrado. Ya, perfecto. Yo te creo. Pero tengo que cerciorarme de ello también. Me dicen, mi micrófono funciona ya, perfecto, yo te creo que lo funciona. Pero eso sí, tienen que pasar por el filtro de la persona que en este caso te conoce más, que es el tutor. ¿No? Yo después le digo, profesora, este alumno no participó por tal razón, me dice que el micrófono está mal. ¿Es cierto? No, él no me ha dicho nada. Ya, entonces, me mintió. ¿No? Me mintió. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que toda cosa tiene que ser coordinada con la tutora. ¿No? Y hace un momento alguien me dijo, profesor, yo tengo coordinado con la profesora que no puedo encender la cámara. Ya, perfecto. Ya, desde el momento que me dice eso, yo ya asumo que hay una coordinación. No creo que me esté mintiendo, pero por si acaso, de todas maneras, la profesora me va a decir, no, este alumno, coincide con lo que me dice. ¿Ya? Por favor. A ver, ¿a quién llamé? Rodrigo, ¿no? A Rodrigo Centeno. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya está, muy bien, Rodrigo. Rodrigo, estábamos hablando acerca de los bienes, ¿no? En función a su uso, según su destino, ¿no? Según a dónde van a ir a parar. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el albañil es el que hace, pues, edificaciones, ¿no? Construye ahí muros, todo, las demás cosas. Si tomamos en cuenta a un albañil, mi amigo Rodrigo, ¿me podrías decir un o dos ejemplos de bienes de capital que use? Mira, te ayudo. Dice que los bienes de capital sirven para crear cosas, o sirven para crear otros bienes. Es decir, este albañil lo tiene que utilizar, los ejemplos que me vas a dar, para crear cosas. Si es un albañil, obviamente hacer edificaciones, ¿no? No sé, un piso, puede ser una pared, puede ser un techo, puede ser toda una casa. Mi pregunta es, ¿qué bienes tendría con él que sean considerados de capital? Construir. Perdón, no te escucharon muy bien, ¿podrías repetir? Construir. ¿Qué? Construir. No te escucho muy bien, o dilo más lento. Mira, por ejemplo, ya están poniendo, ¿no? Ya hay unas compañeras están colocando. Dime, a ver, yo te voy a decir, tú me dices sí o no. ¿Te parece? Porque no te escucho muy bien. Por ejemplo, un bien de capital. Podría ser
la plomada, eso que ponen en las paredes para ver el nivel, o de repente, ¿no? Las maderas los andamios que colocan para poder hacer, ¿no? Levantar y poner los tarrajeos y todo lo demás. ¿Eso podría ser un bien de capital? Sí, Sí, ok, sí, es correcto. Porque esto les sirve para crear, ¿no? Bienes. En este caso, lo que ellos creen puede ser una pared, puede ser terrajeo, podría ser de repente un piso, un techo, o todo, una casa, un edificio, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Esos son los bienes de capital. Ya está, muy bien. Xiomara, Xiomara, una consulta. Ya sabemos bienes de capital, ya también sobreentendemos el tema de los bienes de consumo, se utiliza. Ahora, Xiomara, en relación a lo último que he explicado, en el caso de la relación, la mantequilla y la margarina, ¿qué tipo de bienes serían? ¿Serían bienes complementarios o bienes sustitutos? Muy bien, los que están colocando en el chat, muy bien. Ahí bien los ejemplos que me están dando. A ver, te escucho. Xiomara, no te escucho muy bien. ¿Podrías decirlo nuevo? Profesor, ¿podría volver a decirme la pregunta, por Ah, favor? ya, te digo, la margarina y la mantequilla. Xiomara, la mantequilla y la margarina. ¿Qué tipo de bienes serían? ¿Complementarios o sustitutos? La mantequilla que le echas al pan, ¿no? A veces también le echas margarina. ¿Mm? ¿Qué tipo de bienes serían? Serían bienes sustitutos, porque si yo uso la mantequilla, ya no uso la margarina. Si uso la margarina, ya no uso, pues, ¿no? La mantequilla. O sea que uno reemplaza al otro, ¿correcto? Uno reemplaza al otro. ¿Ya? Y en el caso de los bienes sustitutos, a ver, por ejemplo, Diego. En el caso, Sí, por profesor. ejemplo, de una, ya, en el caso de una bebida, ¿no? Una bebida, por ejemplo, podría ser un refresco, o, por ejemplo, el agua mineral, o, por ejemplo, vamos a poner el agua gasificada, que son las gaseosas. ¿Qué tipo de bienes serían estos? Por su Sustitutos. relación que les enseñaron. Son bienes sustitutos. Muy bien. A ver, por ejemplo, Joseph, una pregunta. ¿Qué tipo de bien sería un trípode con una cámara? Un trípode es como un objeto que tiene como tres patitas, ¿no? Y la cámara tú la conoces, pues, ¿no? La cámara es la que toma fotografías o los celulares mismos. ¿Mm? ¿Qué tipo de bienes serían? Claro, sus compañeros ya están bombardeando ahí con sus respuestas. Serían bienes de tipo complementarios, ¿no? Porque se usan de manera conjunta. Bien, vamos a seguir entonces. Ya, teníamos entonces esta clasificación de bienes por destino, de bienes clasificados por la relación. Tenemos bienes clasificados por la naturaleza, duración y elaboración. Según la naturaleza del bien, el bien podría ser material o podría ser inmaterial. O sea, la capacidad de ser percibido, no la capacidad de poder ser tocado, de ser visto. Los bienes materiales son tangibles. Los bienes inmateriales no se pueden percibir por nuestros sentidos. Por ejemplo, bienes materiales, todo lo que te rodea, ¿no? Bien material, todo lo que está a tu alrededor. En cambio, el bien inmaterial es el bien que nosotros no podemos percibir. Por ejemplo, el tema de los conocimientos, ¿no? El tema de las fórmulas, el tema, ¿no? Por ejemplo, de las marcas, de las patentes, la música en sí, ¿no? Son bienes creados por el hombre,
pero que no tienen una naturaleza corpórea, quiere decir que no pueden ser percibidos. ¿Ya? Eso no significa que el hombre no los cree. La música es creada por el hombre, el conocimiento utilizado para un proceso es creado por el hombre. Las marcas, por ejemplo, que son insignias de un producto de una determinada empresa, son creadas por el hombre. ¿Ya? Entonces tenemos eso según la naturaleza del bien. Según la duración del bien, según qué cosa, cuánto es lo que duran, según cuánto es el uso que se le puede dar. Pueden ser bienes fungibles, que son bienes de extinción, de corta duración, o pueden ser bienes infungibles, que son bienes, ¿no? Que, bueno, pues, se usan repetidas veces. Ahora, el hecho de que se puedan utilizar repetidas veces no implica de que este bien, pues, no se agote, se agota, pero su uso, su consumo es más prolongado. ¿Ya? Bienes fungibles, por ejemplo, los alimentos, las bebidas, ¿no? Bienes infungibles, por ejemplo, ¿no? La ropa, el calzado, ¿no? Los electrodomésticos, de repente por ahí los muebles, los edificios, son bienes de mayor duración. Según la elaboración del bien, o sea, según el grado de elaboración del bien, podría tratarse de bienes intermedios y bienes finales. La elaboración es el proceso en el cual están incluidos. Los bienes intermedios son bienes que todavía están incluidos en procesos, por ende todavía no han sido terminados. No pueden ser usados directamente en el consumo humano. En cambio, los bienes finales ya están listos para ser usados, están listos para poder, ¿no?, pasar a un punto de consumo y obviamente pues uno sentirse satisfecho. ¿No? En el caso de los bienes intermedios, por ejemplo, tendríamos al petróleo. El petróleo es un bien intermedio, el petróleo se extrae de la tierra, pero no se puede utilizar directamente. Al petróleo hay que darle procesos todavía, ¿no? Pero hay que darle un acondicionamiento, hay que purificarlo, hay que acondicionarlo para el uso en las maquinarias. En el caso de los bienes finales, son bienes que ya culminaron su proceso, como por ejemplo la gasolina. La gasolina ya culminó su proceso y se le echa directamente a los vehículos o a los carros para que puedan ser usados. ¿Ya? Según el aspecto legal, el aspecto, ¿no?, de su incorporación dentro de las leyes, dentro de la capacidad de ser trasladados o enajenados o ser transferidos a otras personas, vamos a ver que la norma nos dice que hay bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, así determina la ley. En cambio, los bienes inmuebles son bienes que no pueden ser trasladados, ¿no? Bienes que se van a encontrar fijos, se van a quedar unidos al lugar donde han sido fabricados, donde han sido creados. ¿Ya? Por ejemplo, un cuaderno, ¿no?, una computadora, un escritorio, las prendas de vestir son bienes muebles. En el caso de un edificio, un terreno, un yacimiento minero, ¿no?, un camino, son bienes inmuebles porque yo no los puedo trasladar de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, antes de ver el tema de los bienes por ingreso o por, en este caso, lo que tiene que ver con la demanda, les voy a compartir a ustedes un complemento. A ver, un momentito. Ustedes me dicen si se puede visualizar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se puede ver? Estoy compartiendo Sí, con ustedes. profesor. ¿Se logra? Ya. Atentos entonces, por favor, ¿ya? Para poder complementar lo que les estoy mostrando. Me dicen si se escucha también, por favor. Se escucha, profesor. Me acabaron las ideas ¿Sí, no? Y para comenzar el video, así que les dejaré con un baile bien sensualón. Hi, hola, ¿qué tal con todos? Yo soy Yolemi y esta vez por bienes. Acá está. Bueno, los bienes son todos aquellos elementos que, por sus características, permiten satisfacer necesidades. Un pequeño dato aclarador.
Muchas veces las personas suelen tener la idea errónea de que los bienes son todos aquellos objetos tangibles que satisfacen necesidades. Sin embargo, un bien no solamente puede ser tangible, este también puede ser intangible. Una cualidad inherente a los bienes económicos es el valor. Según Adam Smith, papurri de la economía, los bienes económicos pueden tener dos tipos de valores. Uno relacionado a su utilidad, conocido como valor de uso, y el otro al poder de compra que posee el bien, conocido como valor de cambio. Valor de uso. Es la característica que posee un bien de ser útil. ¿Cómo así? Por ejemplo, una cama posee valor de uso porque nos permite descansar cómodamente. Es decir, es útil o posee utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Es una medida de satisfacción. Dicho de otro modo, mientras más satisfacción tenga un bien en nosotros, más será la utilidad que nos brinda. Valor de cambio. Es la capacidad de un bien de ser intercambiado. Expresado de otra forma, es la cantidad de bien que puede ser entregado por el bien que se posee. En síntesis, esto hace alusión al precio del bien. Clasificación de los bienes. Los bienes se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Bienes libres son aquellos bienes que se encuentran en la naturaleza y no pasaron por un proceso económico. Algunas de sus características son abundantes, tienen valor de uso, no tienen valor de cambio y no tienen propietarios. Algunos ejemplos son el aire, la luz solar y el agua. Bienes económicos son todos aquellos creados por el hombre. Estos son el objeto de estudio de la economía. Algunas de sus características son escasos, tienen valor de uso, tienen valor de cambio y tienen propietario. Los bienes económicos se subclasifican de acuerdo a su duración, función, destino, aspecto jurídico, naturaleza, relación que surge del uso de ellas y relación con el ingreso. De acuerdo a su duración, los bienes pueden ser fungibles, no duraderos, y infungibles, duraderos. Se dicen que son fungibles porque solo pueden ser usados una sola vez, como bebidas, productos descartables y ya tú sabes. Son infungibles porque pueden ser consumidas varias veces, como libros, viviendas y tú, porque te usan cada vez. ¡Tú eres un juguete! De acuerdo a su función, son intermedios y finales. Intermedios porque han sido transformados por el hombre, pero aún no están listos para el consumo final, como cueros, telas, maderas y etc. Finales debido a que no requieren mayor transformación, puesto que están listos para ser utilizados. De acuerdo a su destino, los bienes pueden ser de consumo y de capital. De consumo porque son aquellos que satisfacen directamente la necesidad, como televisores, muebles y alimentos. De capital porque son utilizados para generar otros bienes, como máquinas, herramientas y etc. De acuerdo a su aspecto jurídico, los bienes pueden ser muebles o inmuebles. Son muebles porque pueden ser transportados de un lugar a otro, como lentes, mochilas y etc. Inmuebles porque no pueden ser trasladados, como una casa, un edificio o un terreno. De acuerdo a su naturaleza, los bienes son materiales e inmateriales. Materiales porque poseen existencia física, es decir, los puedes tocar, como una laptop, una pelota, etc. Inmateriales porque no poseen existencia física, como marcas, logos y etc. De acuerdo a la relación que surge del uso de ellas, los bienes pueden ser sustitutos o también llamados sucedáneos y complementarios, conocidos como conexos. Sustitutos porque son bienes capaces de satisfacer la misma necesidad a pesar de que son diferentes. También son considerados bienes de demanda rival, como el pollo, la carne, café, té, una chompa y una casaca. Son complementarios porque son bienes que dependen de otros bienes, como el azúcar y el té, un pantalón y una correa, y tu mamá y una chancla. De acuerdo a su relación con el ingreso, los bienes pueden ser normales e inferiores. Normales porque al aumentar el ingreso del consumidor, su demanda o compra aumenta. Esto sucede con la mayoría de los bienes, como el azúcar, celulares y etc. Son inferiores porque al aumentar el ingreso de los consumidores, su demanda o compra disminuye. Por ejemplo, el cachinazo. Todos conocen una cachina, ¿verdad? Precisamente sobre lo último, ¿no?
sobre lo último que ha pasado. Y nosotros habíamos conversado acerca de las diferentes formas de clasificación de los bienes económicos. Ya tenemos a los bienes, ¿no? Clasificados por su relación, bienes clasificados por su duración, ¿no? Bienes clasificados por hacia dónde, en qué función se van a cumplir, entre otros. Ahora, podemos tener también bienes clasificados en función al nivel de ingreso. El nivel de ingreso o en todo caso, pues, ¿no? La capacidad de dinero que tenga cada persona. Normalmente, y así se les llama, los bienes normales son aquellos que van a la par, o sea, que guardan una relación o una equidad, ¿ya? Con los ingresos que nosotros poseemos, o sea, que están en ese mismo margen. Por ejemplo, los artefactos, ¿no? Los alimentos, las carnes, la ropa, ¿no? Por ejemplo, te compras una ropa nueva, ¿no? Una ropa nueva es una ropa que nadie ha usado, es un bien normal, ¿no? Compras carne, por ejemplo, normalmente compras pechuga, compras piernas, es un bien normal, ¿no? Compras de repente por ahí una mesa, sillas o una computadora, es un bien normal. ¿Por qué? Porque va a la par con el ingreso que uno tiene, ¿no? A medida que nuestros ingresos vayan extendiendo, se vayan mejorando, entonces el consumo de estos bienes normales también se van a ir acentuando. Sin embargo, hay otro tipo de bien conocido como bien inferior. El bien inferior es el bien que uno accede cuando el nivel de ingreso empieza a disminuir. O sea, lo consumes más porque tu ingreso disminuye, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos a la ropa usada. La ropa usada es un bien inferior, puesto que a medida que las personas vayan disminuyendo sus ingresos, el consumo de estas ropas, ¿no? Va a ir aumentando, porque obviamente se tiene que satisfacer la necesidad que es el vestir. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, ¿no? Como te dije, comer carne es normal, comer pollo es normal, pero de repente a veces cuando una persona comienza a ganar menos, tiene menor ingreso, entonces empieza a sacrificar o empieza a, a seleccionar, por ejemplo, de estas carnes, partes, ¿no? O piezas específicas que estén al alcance de uno, como por ejemplo las influencias o las vísceras, o de repente por ahí, ¿no? Partes de la carne en sí que no tienen un valor económico considerable, como por ejemplo las partes pegadas a los huesos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que una persona va disminuyendo sus ingresos, opta por consumir estos para poder mantener el nivel de satisfacción o buscar una especie de reemplazo, ¿no? A la elevación, en todo caso, o a la disminución del ingreso, ¿ya? Entonces eso se les conoce como bienes inferiores. Por ejemplo, acá tenemos en la presentación la menudencia del pollo, ¿no? Es más, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a los mercados, habrán visto, ¿no? Que cuando se venden las aves, ¿no? Se vende la pechuga, se vende de repente las piernitas, luego las alas, ¿no? Porque lo diseccionan al pollo, ¿no? Le hacen toda una división estratégica. Y luego, por ejemplo, las pechugas que le sacan solamente pulpa, que es pechuga, es carne nada más, ¿no? Los huesos los venden por separado, las patas las venden por separadas, los corazones, las mollejas, los hígados los venden por separados. Es más, hasta las cabezas las venden por separado, ¿no? Que venden para el gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada porción, ¿no? Tiene un valor específico. Obviamente, lo que es más, ¿no? Valioso o lo que tiene un valor económico más considerable sería, por ejemplo, la pechuga del pollo. Pero una persona que no tiene ingresos suficientes, entonces no opta por pechuga de pollo, sino de repente pues por las patitas, por hacer sopa de patitas, sopa de menudencia, ¿no? O echarle de repente por ahí el pollito o los huesitos, que sirven para poder mantener la satisfacción frente a una necesidad, ¿no? Entonces, clasificación de bienes en función a los ingresos. Y por último tenemos la clasificación de los bienes en función, ¿no? A la relación que guardan con un fenómeno natural, que es la demanda. La demanda, o la ley de la demanda, nos dice que en sujetos racionales como nosotros, que tienen ingresos limitados y que manejan un presupuesto, es decir, estamos destinando nuestro dinero a la compra de ciertos productos, nosotros consumimos de la siguiente manera. Cuando los precios se elevan, el consumo de un producto o la demanda de un producto disminuye, ¿no? Si el precio de un producto se eleva, por ejemplo, si el precio de la carne se eleva, ¿no? Ahora la carne creo que está bordeando los 28, 29 soles el kilo en cuanto al bistec, entonces es bastante alto el precio.
Entonces, muy pocas familias, no digo no compran, sino muy pocas familias optan por consumir carne. Y si quieren darse, por ejemplo, compra de bistec, entonces compran en pequeñas cantidades, ¿no? Un cuarto, 300 gramos, ¿no? Y eso. De repente aquellos pues que tengan mayores ingresos, igual irán racionando porque se entiende que el tema del ingreso también pues, es limitado. Pero ¿qué pasaría si el precio del bistec, por ejemplo, de esta carne disminuye? Ya no cuesta 28, sino vamos a suponer que cuesta 20. Entonces, esa brecha, esa disminución en el precio, hace que razonablemente las personas empiecen a comprar más, porque lo van a ver más accesible. Este es un comportamiento normal y pasa en los bienes normales. Pero hay bienes que no son normales, hay bienes que son muy especiales. Dos casos. El ejemplo de los bienes Giffen y el caso de los bienes Veblen. En el caso de los bienes Giffen, estos bienes se consumen más a medida que los precios van aumentando. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los bienes Giffen aparecen por una condición, ¿ya? Aparecen por una situación de escasez. O sea que estos bienes son escasos en un determinado momento. Y además de ser escasos, son esenciales. Es una situación, como dije, bastante atípica, es bastante extraña, pero puede presentarse. Por ejemplo, en los tiempos de pandemia, cuando se dio al inicio, muchos productos eran fuertemente demandados, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del alcohol. El alcohol fue fuertemente demandado. Y es que en ese momento era un bien esencial, era un bien muy importante porque todo el mundo quería. Sin embargo, el alcohol, por el nivel de escasez que se fue presentando en el mercado, fue escaseando, ¿no? Escaseaba y su precio subía. Pero sin importar el aumento del precio, las personas estaban dispuestas a comprar. O sea, compraban más a pesar de que el precio del alcohol estaba elevándose, cuando lo normal es que una persona compre menos ante el aumento de un precio. Entonces, como los precios se elevan, ¿no? Y es un elemento esencial, es un elemento de fuerte demanda en ese contexto, entonces las personas intentaban comprar más. Y el alcohol subía más y buscaban comprar más. Claro, también estaba el tema de la incertidumbre, ¿no? Porque pensaban que de repente el alcohol podía seguir subiendo y subió hasta valores astronómicos, ¿no? El litro de alcohol podría costar hasta 30, 40, hasta 50 soles. Increíblemente, cuando el valor del litro de alcohol pues bordeaba los 3, 4 soles, ¿no? Botellas o a lo mucho 6 soles. Entonces, ¿qué pasa? El comportamiento es anormal. El comportamiento está dentro del presupuesto que uno hace, ¿no? Y el producto en ese momento era especial, esencial. Entonces, ese producto, en ese momento, que era un producto en condiciones normales, se convirtió en un bien Giffen. ¿Por qué Giffen? Porque se hace referencia o se hace honor a Arthur Giffen, que fue el que estudió este comportamiento en estas condiciones de algunos productos. Pero también vamos a tener, ¿no?, los bienes Veblen, que también guardan una relación muy parecida a la que te mencionaba, considerando que en este caso el bien no es esencial y tampoco se trata de una situación, ¿no?, presupuestada. No es que alguien diga, lo voy a poner dentro de la lista de productos que voy a comprar, no, sino que el bien Veblen responde más a un tema de exclusividad. Las personas que tienen un poder económico, tienen impuestos, bueno, tienen ingresos considerables, no están acomodados, entonces ellos están dispuestos a pagar sumas fuertes por la obtención de estos bienes, puesto que consideran que pagar mucho les da un mayor nivel de exclusividad o de mayor nivel de presencia económica. Normalmente estos bienes no se negocian en los mercados abiertos como los que nosotros visitamos, sino se negocian en subastas, ¿no? Se llevan a las subastas y en las subastas, bueno, tú sabes muy bien que compra aquel que paga más. La subasta se compra o se lleva el producto a aquel que está dispuesto a pagar más valor que los demás que están, ¿no?, precisamente compitiendo con él. Por ejemplo, las antigüedades, las reliquias, las obras de arte, las pinturas, ¿no? De repente por ahí vehículos o licores selectos, joyas, por ejemplo, ¿no?, especiales, todas ellas responden a la característica de bien, que, repito una vez más, van contra lo que normalmente plantea la ley de la demanda. Entonces, tenemos dos ejemplos muy especiales, el bien Giffen y el bien Veblen, que son situaciones atípicas. Entonces, para terminar el video, ya. Bueno, es un lugar donde suelen vender ropas usadas. En este caso, cuando tus ingresos suben, dejas de comprar ropa usada.
Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Si te gustó, dale like. Ah, perdón, discúlpame. Gracias por hacérmelo saber. A ver, en este caso vamos a hablar acerca de los servicios. Los servicios vendrían a ser acciones o actividades brindadas por terceras personas. Tercera persona, yo, tú, él. O sea, él realiza una actividad en favor para satisfacer una necesidad. No hay que confundir a los servicios con de repente acciones gratuitas, como podrían ser los favores, ¿no? O domésticas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en casa, papá y mamá limpian la casa, ordenan los cuartos, trabajan, atienden a la familia, ¿no? O sea, esas son acciones brindadas por terceros, pero no son servicios económicos. Los servicios económicos, para que sea un servicio económico, la acción tiene que ser retribuida, la acción tiene que ser pagada, ¿no? Y tiene que haber una constancia en el pago. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el que me brinda un servicio se va a ganar pues una cantidad de dinero. El señor de transporte público, el que de repente si tú vives lejos te trae en microbús, él te hace un servicio, el servicio de transporte, de trasladarte de un punto a otro. Por esa acción tú le pagas un pasaje, ¿no? O por ejemplo, cuando vas al dentista y el dentista tú le dices que el dentista me está doliendo este diente, él te revisa, te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una curación, te hace la curación y tú te vas feliz luego, sin dolor. No es que tú le dices gracias por el trabajo, sino que ha brindado un servicio de atención odontológica. Tú le tienes que pagar por ese servicio, ¿correcto? O de repente a aquella persona que, bueno, hace seguridad, ¿no? Hace seguridad, te cuida. Entonces, te cuida porque andas de repente por las calles, ¿no? Preocupado, que te puedan asaltar, contratas a un guardaespaldas. El guardaespaldas está todo el día contigo. ¿Qué hace? Brinda un servicio, que es una acción en beneficio tuyo, pero no es algo gratuito, pues no es que él, porque esta persona te quiere mucho, porque no quiere que te pase nada, está contigo, no, sino te cuida durante el tiempo que uno le ha dicho a cambio de una suma de dinero, ¿no? Y así podría seguir mencionando. Por ejemplo, en este caso, ahorita ustedes están haciendo un servicio, que es el servicio de educación, ¿no? Se está llevando a cabo una sesión de economía. Entonces, el profesor está frente a ti, o los demás profesores que han estado antes, o los que van a estar después, no es que solamente vengan porque, bueno, pues les gusta tener estudiantes. En parte podría ser, pero básicamente porque lo hacen. A ver, ¿por qué creen que están ahí los profesores? Por el afán de querer enseñar a sus alumnos. Esa puede ser una parte, ¿no? Puede ser una parte, pero no es la principal. ¿Cuál sería? A ver, chicos, ¿cuál sería? La fácil, ¿eh? Profesor, porque están trabajando, pues, profesor. Y su forma de trabajo es a través de la prestación de servicios. Ellos brindan sus clases porque obviamente es su fuente de trabajo, ¿no? Les pagan por eso, ¿no? Y nosotros que pagamos, recibimos el servicio, o sea, recibimos la educación que ellos imparten. Así es. Pero tú pagas, nosotros trabajamos, ¿no? Si no hay una contraprestación, no hay un pago de por medio, entonces no habría servicio. ¿Y qué pasa si el profesor no le pagan y está ahí? Es porque está brindando un favor, ¿no? Es porque está brindando, ¿no? De repente, pues, porque está compartiendo con los demás algo, sin recibir nada. Eso se le llama un servicio honores, ad honorem, o sea, con la simplemente intención de brindárselo a quien por el ánimo de satisfacer su necesidad, pero no recibir, no percibir ningún tipo de retribución, ¿ya? Entonces, hay que saber que hay servicios y hay también servicios económicos. Pero que alguien te ayude a levantar un objeto que se te haya caído, o que te abra la puerta, o que te ayude de repente, no sé, pues que le ayude una persona a cruzar a otra en la calle, eso es un servicio, pero no es económico, ¿no? Si de repente yo tengo mi carretilla y digo, ya, yo te llevo los paquetes, ¿no? Y después tú me pagas por ello, es un servicio económico.
Características de los servicios, me dicen, son inmateriales, ya creo que está sobreentendido, son acciones, así que tú no puedes tocar las acciones, ni siquiera puedes llevarte a las acciones, simplemente gozar de las acciones. Se consumen en el momento, en el mismo momento que se producen, claro. El servicio de educación que se está brindando en este momento, en esta sesión, se consume en la sesión, no se puede consumir después, ¿no? O sea, con las propiedades y características que tiene la sesión de estudios, solamente en el momento, no posterior, no anterior, en el momento. Para producir se requiere de otros bienes, claro, es necesaria la participación de los bienes para poder utilizar un servicio. Ejemplo, la computadora, un escritorio, una cámara, un micrófono, ¿no? Un texto, un libro que tú puedas hacer, es importante para que puedas, ¿no? Llevar una clase. Tienen valor de uso y valor de cambio. Claro que sí. Tienen valor de uso porque, bueno, pues tú te satisfaces con el servicio, ¿no? Educación, transporte, seguridad, cuestiones médicas, servicios financieros. Pero también tiene valor de cambio porque hay una compensación, o sea, una retribución por lo que uno hace. Los servicios se pueden clasificar de dos maneras. Ahí planteo dos maneras. Los servicios pueden ser según quién lo brinda, pueden ser servicios públicos, ¿no? O servicios privados. Un servicio público, según quién lo está ofreciendo, es un servicio que brinda el Estado. Un servicio privado, según quién lo está ofreciendo, ¿no? Está brindado por particulares. Por ejemplo, el servicio que tú estás recibiendo, según quién lo brinda, es un servicio particular, porque la escuela o el colegio es particular, no le pertenece al Estado. Pero si de repente tú vives por los alrededores y estudias en el colegio Cáceres, ¿no? Eres Sabino Cáceres, en Mariate, o en el Luis Arias de Junín, o en otro colegio que sea del ámbito público, entonces tú estás recibiendo un servicio de carácter público, ¿no? Porque le pertenece al Estado. Ya, igual que las universidades, igual que los hospitales, igual que las postas, entre otros. Según quién, a quién se le brinda, a quién le va a tocar el servicio. Puede ser a alguien en particular o puede ser toda una multitud. Los servicios individuales, porque su misma naturaleza dice son individuales, están dirigidos a alguien en particular. Por ejemplo, una atención médica está dirigido a alguien en particular, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una asesoría jurídica, un abogado, a alguien en particular. ¿Correcto? Podría ser una clase personalizada a alguien en particular. Pero también hay servicios que se brindan de forma colectiva. Es decir, por ejemplo, esta clase no es para uno, es para todos los asistentes de la clase, para todos los que estén al cine, ¿correcto? El servicio de transporte público, todos los que están dentro del transporte o de ese vehículo, ¿ok? Entonces creo que con eso nosotros estaríamos, con eso ya estaríamos prácticamente culminando. Aquí hay ejemplos de bienes, te darás cuenta, estos son bienes económicos y estos son servicios económicos. Bienes, ¿no? Ahí están, carrón, lavadero, la misma agua potable es un bien económico, una mesa, un refrigerador, una cama, un dormitorio, televisor, ¿no? Una lavadora, una escobilla, una silla, plancha, un sillón, un teléfono. Todo esto tú tienes en tu casa, ¿no? Es muy probable que casi todos, o todos. Esos son bienes económicos. Lo que tenemos aquí, servicio de los bancos, ¿no? Actividades de transferencia, captación de depósitos, préstamos, el servicio de transporte aéreo, que te lleven de un lugar a otro. Si quieres viajar a Europa, te vas por avión, ¿no? Servicio de hotelería, son los servicios de alojamiento, o sea, te puedes quedar por un espacio de tiempo ahí, ¿no? Te acomodan, te limpian todo, o sea, me refiero a la habitación, te dan alimento incluso. Servicio de contabilidad, servicio que algunos profesionales se encargan de llevar las cuentas de las empresas. Servicios técnicos domésticos, ahí está pues el gasitero, ¿no? Aparte de él, ¿quién más estaría? A ver, aparte de gasitero, el albañil, por ejemplo, ¿no? El carpintero, ¿no? El sastre, entre otros, son técnicos domésticos. Y los servicios educativos, ¿no? Como que es educativo. Esto es muy importante. Este es un resumen de todo lo que ustedes han visto anteriormente. Así que hay que pasarlo al cuaderno, tal cual, como cuadro. Que esta presentación, por favor, toma nota, esta presentación se tiene que pasar al cuaderno, ¿ya? Porque esta, bueno, pues nos ayuda, en resumen, a tener más claro lo que es la participación de los bienes y también de los servicios, ¿ok? Y con eso estaríamos, bueno, pues culminando, ¿no? Culminando dicha participación.
Entonces, a ver, tendríamos frente a nosotros ¿qué tenemos ahí? ¿Se logra ver la dirigida? ¿Sí, no? Sí, profesor. Se logra. Entonces, tendríamos ahí ¿ya? La pregunta uno, dice, ¿se llaman bienes económicos? Ah, ¿alguien se llama bien económico? Los recursos abundantes de la naturaleza, las cosas valiosas por su rareza, los que se obtienen sin esfuerzo directamente de la naturaleza, los bienes que han sucedido con esfuerzo. ¿Cuál sería la respuesta? Hablando de bienes económicos en particular, ¿no? Pero según lo que yo recuerdo, me dicen que los bienes económicos son creados o hay participación del hombre. ¿Y por qué el hombre los va a hacer? Porque no los tiene en abundancia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. La La D. D, correcto. Era la letra D. Muy bien. Pregunta 1D. De los mencionados, ¿cuál sería el producto sucedáneo del azúcar? Sucedáneo es porque se necesita uno con otro o porque se rechazan. O sea, son rivales. Sucedáneo, profesor, es que se reemplazan, ¿no? O sea, se van a rivalizar. ¿Quién sería del azúcar? La miel. La miel. Muy bien, correcto. Es su rival, ¿no? Perfecto. Una mercancía puede ser negociada en el mercado. Esta característica se refiere a qué? A que un bien tiene un valor de cambio. Un bien puede tener un precio. ¿Cuál sería la respuesta? Se refiere a sus cualidades para satisfacer una necesidad, su valor de uso, su valor de cambio, se puede producir para el autoconsumo. Está diciendo que tiene valor en el mercado. Por lo tanto, sería valor de Cambio. cambio, ¿no? Porque tiene capacidad de ser negociado. La demanda de estos bienes disminuyen al existir un incremento del ingreso del consumidor. Mis ingresos mejoran, entonces el consumo de estos bienes disminuye. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estaría hablando? A ver, muchachos, ¿de quién estaría hablando? Dice, mi ingreso aumenta, entonces, por consiguiente, el consumo de este bien va a disminuir. No va a ser, ¿no? Como antes era, sino va a empezar a disminuir. Y si mi ingreso sigue aumentando, el consumo de este disminuye hasta que de repente ya ni lo consumo. El bien sería inferior, ¿no? Un incremento del ingreso, bien inferior. Sí, dime, te escucho. Pregunta 5. Dice, la disminución del precio del producto M genera el aumento de la demanda del producto N. O sea que el precio de M disminuye y por lo tanto la demanda del otro bien, ¿no? Aumenta, dice, el aumento de la demanda del producto N. Pregunta, ¿qué cosas son en relación M y N? Sustituibles. ¿Qué cosas son en relación? Sustituibles. A ver, si el precio de uno, a ver, vamos a ponernos en el caso del precio de M. Si el precio de M disminuye, entonces las personas comprarían más M y por lo tanto dejarían de comprar N. Claro, si yo veo que el precio de un producto disminuye, entonces ese producto voy a comprar más. Y si fuera sustituible, entonces N se compraría menos. Pero aquí no nos dice eso. Dice, la disminución del producto M, de su precio, genera que la demanda o la cantidad que se consume de N aumente. Entonces, si en sustituibles no son, ¿qué deberían de ser? ¿Intermedio? Deberían ser Ario. ya, pero tú no encuentras Complementario. eso. No encuentras eso. ¿Cuál sería la respuesta entonces? De demanda conjunta. De demanda conjunta, porque se consumen a la vez, ¿no? Se consumen a la vez. Si el precio de uno disminuye,
demanda aumenta por razones de la demanda. Entonces, automáticamente el consumo del otro también. Ah, entonces son de demanda conjunta. A ver, dice, un medio de transporte aéreo es considerado ¿qué cosa? No está hablando del objeto, sino está hablando del medio de transporte. ¿Qué cosa sería? Un servicio. Un servicio. Un medio de transporte aéreo es considerado, dice, ¿no? Ah, pero perdón. A ver. Hay que corregir. Yo me tengo que corregir y pedir disculpas, porque no está hablando de la acción propiamente, ¿no? Si nos damos cuenta, dice un medio de transporte, se refiere al objeto, ¿no? Sí, está hablando del objeto. Un medio de transporte aéreo es el objeto aéreo. ¿Qué tipo de bien sería? Está hablando de qué tipo de bien sería este. Ahora, ya yo sé que es Inmueble. material. ¿Hay material? No se trata de eso. Ah, a ver, ¿los aviones se pueden llevar de un lugar a otro, sí o no? Sí, profesor. ¿Se pueden trasladar los aviones? Sí. Ah, entonces pregunta, si es un bien que se puede trasladar, ¿qué tipo de bien sería? Un bien mueble. Mueble. Concepto, ¿no? Bien mueble. Entonces la respuesta, con las disculpas del caso, la respuesta es la letra B, un bien mueble. ¿Ya? No está hablando de la acción, está hablando del objeto. Siendo el café y el azúcar bienes complementarios, porque se usan juntos, si el fenómeno del niño produce daños graves a la cosecha de azúcar, ¿cuáles serían los efectos? Claro, si son complementarios quiere decir que se hace tu café con azúcar, ¿no? O sea, le echas azuquita. Pero dice que se ha producido daños graves a las cosechas de azúcar, o sea, va a haber menos cantidad de azúcar. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Solo disminuye la producción del café, aumenta el precio del café, disminuye el precio del azúcar, disminuye el gasto en café. Se entiende que está relacionándose no al complementario, o en este caso al otro Aumenta producto. el café. Tiene que ser la respuesta referida al café, no a la aumenta el precio del café. Muy bien. Claro, no va a haber un aumento del precio del café. ¿Ah? Sí, está bien, muy bien. Los bienes económicos generados para ser intercambiados se denominan un bien que ha sido creado para su intercambio, exclusivamente para su intercambio. Un bien creado exclusivamente para ser consumido en el mercado. ¿Qué nombre debería recibir? Su Mer Mercancía. mercancía. La mercancía es un bien. Claro, la mercancía es un bien, pero que ha sido creado para el mercado. O sea, su destino es irse al mercado. Dice, si A y B son bienes sustitutos, quiere decir que son rivales, o sea que si yo consumo más de A, dejo de consumir B, y si consumo más de B, dejo de consumir A. Ese es el inicio. ¿Qué sucede con la demanda de A? ¿Qué pasa con el consumo de A si aumenta el precio de B? Si aumenta el precio de B, entonces yo ya no voy a comprar mucho de B, porque aumentó el precio. Entonces tendría que buscar una opción A, el consumo, no precisamente del producto A. Si dejo de comprar B, entonces paso a consumir A. Por lo tanto, el consumo de A aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿no? Claro, si yo dejo de consumir B, busco una opción y mi opción es A. Entonces, si dejo de consumir B, porque B y A son rivales, entonces el consumo de A aumenta. La respuesta sería la letra D. Es un bien cuya demanda disminuye cuando aumenta la red. Creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Creo que la pregunta 4 está. Es un bien cuya demanda disminuye cuando aumenta la red. ¿Qué tipo de bien sería que tú compras, ¿no? Menos si tus ingresos aumentan? Son Inferiores. bienes inferiores, ¿no? Son bienes inferiores, como la ropa usada, ¿no? ¿Sí? Bienes inferiores, ¿no? Guarda una relación con el nivel de consumo de estos, ¿no? Entonces es una relación inversa.
A medida que vas ganando más, consumes menos. Y a medida que vas ganando menos, consumes más. Es una relación inversa entre el ingreso y el inferior. Bien, creo que con eso nosotros ya estaríamos prácticamente terminando. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver el temático. ¿Sí?